De la palabra a la acción. No es lo mismo decirlo que ejecutarlo. Y realmente nos vemos en la vida en muchísimas situaciones donde decimos, Dios mío, ya yo tengo que dejar de hablar. Yo lo que necesito es Es actuar. accionar. Entonces, la Biblia nos dice en Santiago 1:22 acerca de ello, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchas veces nosotros nos trazamos metas y de una manera u otra nos vamos envolviendo, ya sea en la cotidianidad, en muchísimas otras cosas que al final nos imposibilitan de nosotros accionar en pos de ello. Pero es muy importante nosotros poder avanzar indistintamente de eso y hoy precisamente vamos a estar compartiendo acerca de eso. Este tema me encanta porque muchas veces tenemos muchas ideas rondando nuestra mente, lo que no tenemos es la fecha de ejecución. Entonces Dios nos está llamando a que hoy podamos tomar acción en aquello que el Señor nos ha enviado a hacer. Siempre tenemos la pregunta, ¿será esto de Dios? ¿No será esto de Dios? Pero muchas veces nosotros estamos procrastinando algo que sabemos que sí viene de Dios y que sí será de bendición. Wow. Es que a veces, Raquel, queremos agregarle un tono de espiritualidad a la inacción. Sí, Le sí. decimos a la inacción, no lo voy a hacer porque no tengo una palabra de Dios, porque no he ayunado 5 días, pero hermano querido, amiga querida, cuando usted siente algo en su espíritu que es de bendición, ejecuta porque el Señor estará allí. No es el enemigo el que te va a decir, saca 10,000 pesos y compra útiles escolares y bendice a los niños que no tienen. Tenemos que tener un discernimiento pronto para saber cuándo Dios nos está llamando por un camino y cuándo no. Ahora bien, es importante saber que el accionar conlleva precisamente, como dice la palabra, acción. Es decir, que vamos a tener que hacer algo para cambiar de un estado a otro. Vamos a usar un ejemplo más común para estos días como el emprendimiento. Si quieres emprender en algo, lo primero que tienes es que revisar el negocio. ¿Cómo es ese negocio? ¿Qué tú necesitas? Porque no te puedes quedar solamente en el querer, porque en el querer nos pueden pasar muchos años sin llevar a cabo aquello que está en nuestro corazón. Así es. Y para accionar, para tomar pasos dirigidos o enfocados hacia un propósito, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener metas claras. Es decir, yo no puedo, como hablábamos ahorita antes de iniciar esta grabación, bueno, ya viene el final de año, todo el mundo se vuelve loco, quiere hacer todo lo que no hizo en el año. No, 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 no. O sea, yo quiero pasar de la palabra a la acción, pero eso quiere decir que yo me tengo que sentar a calcular los gastos o lo que conlleva más bien eso que yo quiero hacer. La palabra de Dios dice, o sea, el que quiere hacer una construcción debe de sentarse, debe de calcular. No vaya a ser que luego de que emprenda la obra se quede a medias. Entonces, algo que nos ha ayudado mucho, algo que me ha ayudado a mí, Stephanie, al momento de pasar, de decir algo hasta llevarlo, hasta ejecutarlo, es, yo necesito hacerme como un mapa mental. ¿Qué es exactamente lo que yo quiero hacer? Exactamente. Yo tengo que poner una meta clara y alcanzable, porque, por ejemplo, de aquí a un año yo no voy a graduarme de una carrera de Harvard, por ponerte un ejemplo. Claro. No, o sea, eso yo tengo que aplicar, tengo que ser admitida, tengo que pasar un periodo para graduarme y luego entonces voy a exhibir ese logro, ese título. Entonces, ¿por qué pongo eso? Que tal vez pudiéramos decir, ay, pero es algo muy racional. Realmente, a veces uno se imagina, uno se encuentra tratando de alcanzar o de accionar en cosas que son imposibles tener sus resultados de manera inmediata. Entonces, ¿qué pasa? Cuando emprendemos en esas cosas cuyos resultados no se van a ver en el momento, sino que son a largo plazo. Pues ¿qué pasa? Cuando no tengo mi resultado, entonces me desanimo. Y digo, ay, Dios mío, que no puedo alcanzar, que esto, entonces no vale la pena. Uno se pasa, no sé si ustedes habrán escuchado eso. Me la pasé estudiando, eso no vale la pena. Yo voy a dejar esto, ya yo no voy a emprender, ya yo no quiero ejercer tal o cual cosa.
Y no es que quiero decir, o sea, ciertamente hay veces que se estudió una carrera que no necesariamente va a ser afín con tu día a día, con lo que tú finalmente te vas a dedicar para obtener los ingresos de vida. Pero regularmente uno trata, luego de que me puse la meta, ok, estudié. Ok, ¿qué estamos haciendo para ejecutar esa carrera? Hemos nosotros puesto nuestras hojas de vida a disposición de esos reclutadores en esa materia. Estamos nosotros manteniéndonos capacitados de manera constante con relación a eso, de manera puntual, porque muchas veces no pasamos bajo excusas de que, no lo voy a lograr por esto o aquello, cuando realmente lo que se esconde detrás de eso es la apatía. Sí. Y la apatía es peligrosa, no quiere nada que ver con el emprendimiento. Así o sea, para nosotros salir y alcanzar, ejecutar una obra, nosotros necesitamos primeramente vencernos a nosotros mismos, vencer el temor, vencer la falta de ánimo, vencer muchas veces la holgazanería. Muchas veces yo no quiero estudiar, ay Dios mío, me cuesta horrores, pero necesito llegar a un fin. Y ese fin no va a ser que yo me desperté y yo voy a tener una revelación de todo. Y se me va a revelar todo para yo pasar ese examen. No. Yo necesito prepararme, yo necesito capacitarme. Y la gracia sobrenatural de Dios me va a permitir llegar hacia esa meta. Pero ¿qué pasa, Stephanie? Muchas veces nosotros trazamos, hacemos un mapa y vamos a hacer esto. Y de aquí yo voy a pasar aquí. Y de aquí a aquí. Y eso no está mal, porque ciertamente nosotros tenemos que hacer un plan. Tenemos que tener digamos que un norte para nosotros saber hacia dónde nos dirigimos. Hay un dicho que dice por ahí, el que no sabe a dónde va, ya llegó. O sea, si tú no sabes a dónde tú vas, pues ya tú llegaste. Entonces, es necesario nosotros tener ese plan. Pero ahí entra el ingrediente, ahí entra Dios en el asunto. Dios dentro de mi plan. Amén. Cuando nosotros decidimos poner nuestras vidas en las manos del Señor, nosotros tenemos que estar preparados para que muchas veces tú tienes un plan que es lineal, y yo sé que ustedes habrán visto muchos memes de esto en las redes sociales, y ese plan lineal se vuelve así, una vuelta, y después llego. Entonces, el factor Dios en medio de lo que nosotros emprendamos es, o sea, es que te puede cambiar todo. Pero algo que yo me quedo y he tenido que aprender, primero, esa soberanía de Dios. Dios hace como Él quiere. Yo puedo desgastarme haciendo algo, yo puedo haber sacrificado muchas horas de mi tiempo para alcanzar determinado propósito. Y bueno, pues de momento se me puede diluir en las manos. Yo he visto eso. Yo he visto como cosas que ya estaban a punto de concretizarse, la cual le había invertido tiempo, pasión, esfuerzo, pues simplemente no se dieron. Y eso no quiere decir que, ay, mira, porque ya me pasó aquí, ya todo lo que yo voy a hacer lo dejo. Porque Dios es soberano, porque digo, que se quede la voluntad de Dios. No, amados. O sea, eso es una fe irresponsable. Nosotros tenemos que accionar responsablemente, entender que Dios está con nosotros y que Él hará que nuestro camino prospere conforme a su voluntad. Y ¿por qué nos cuesta tanto accionar? Nos cuesta mucho accionar porque a veces tememos a lo desconocido, a lo que no hemos hecho antes. No accionamos porque a veces nos da un poco de pereza, como bien decía Raquel. Por ejemplo, ¿cuántos nos están mirando ahora y han dicho, voy a ir a la iglesia este año y no lo han hecho? ¿Por qué razón? Porque es algo desconocido, porque es algo que no está en tu agenda, es algo que te va a decir, bueno, para ir a la iglesia vas a tener que dejar de hacer esto para hacer aquello, porque la acción tiene una inversión. La acción tiene inversión de tiempo, tiene inversión de recursos y tiene sacrificios de otras cosas. Pero ¿qué ayuda para que nosotros accionemos? Es como Raquel bien mencionaba, es como tener un
plan mental, un mapa mental de tú decir, ok, yo voy a salir de X, pero voy a llegar a Z. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros a tener un propósito, a seguir una ruta. Ahora, bien mencionaba Raquel, muchas veces Dios va a cambiar el plan, pero relajémonos. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque Él es el conductor y de verdad que yo llego a esta etapa de mi vida, incluso cuando tengo algún dolor, alguna circunstancia, mira, yo ni el dolor lo entiendo, pero tú sí lo entiendes. Dime tú, ¿qué tal? O sea, debemos descansar en Dios, aprender a accionar en Él. Mucha gente me ha dicho, bueno, has perdido unas libritas en este tiempo, qué rápido lo hiciste. Y yo, ¡ah! ¿Rápido? Yo llevo un año en esto, cambiando hábitos, dejando cosas que hacer. Entonces, cuando decimos qué hiciste para lograr eso, entonces la gente dice, ahora sí tiene sentido. Y eso pasa en todas las cosas de la vida. De repente, tú vas a ver una persona que ya tiene su apartamento, que ya tiene su casa, que ya hizo X cosa, pero probablemente tú estás ignorando todo lo que hizo para poder llegar a estar ahí. ¿Qué te quiero decir con todo este panorama? A donde queremos llegar, tenemos que, como dijo Raquel, preguntarnos a dónde quiero ir, a dónde Dios me está dirigiendo, y a eso debemos ponerle acción. El Señor le dijo a Josué en el capítulo 8:1, levántate. Josué recibe esta palabra, levántate de parte del ángel, que Jehová te ha entregado la tierra. Uy. Entonces, muchas veces ya Dios nos entregó, Raquel, ya la victoria fue dada, pero necesitamos levantarnos. En el caso de Josué sí le pido a Dios, dame el espíritu de Josué. Josué era un conquistador, pero hay algunos de nosotros que Dios nos tiene que decir, levántate, dormilón, vamos, ya salió el sol, ya está bueno de dormir, ya llegó el mediodía, párate y desayuna y vamos. Entonces esto lo traspaso a lo espiritual. Necesitamos despertar. No podemos quedarnos, quiero ayunar y pasa el año y no ayuna. Quiero visitar al hermano y llevarle una compra y pasan los meses y no lo hace. Una de las mejores formas, Raquel y yo lo hemos hablado, cuando tú sientes algo, hazlo. Si te llegó a hacer una ofrenda, detente de lo que estás haciendo y manda la ofrenda, porque la carne es peligrosa y de repente lo sentiste y ahorita ya se te olvidó y dijiste, eso era yo. Entonces hay que accionar. Tú decías, mira, tú lo dices, ¿eh? Y todavía yo estoy como que repitiéndomelo. Relájate. Mira, y eso se dice tan fácil. Pero tú no te imaginas cuando tú tienes todo un esquema. O sea, yo que estoy luchando y papá Dios me ha ayudado, o sea, me ha dado la victoria, pero yo soy como muy estructurada en muchas cosas. Ay, Dios mío, cuando las cosas no salen como yo quiero. Jesús, ¿dónde tú estuviste? Ese relájate como que... Uy, relájate. Pero es cierto, y al final me he dado cuenta, así como decía anteriormente, o sea, al final va a primar la voluntad del Señor. Amén. Y cuanto más rápido nosotros lo entendamos, más nos vamos a acercar hacia eso que Dios tiene determinado para nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender que no todas nuestras metas van a tener resultado inmediato. Así es. Y yo personalmente digo, todos los huevos no se ponen en una sola canasta. Yo pienso, yo no quiero emprender algo y enfocar toda mi vida en eso que yo estoy emprendiendo. Tú puedes tener metas a largo plazo, pero a la par, establécete metas a corto y a mediano plazo. Claro. Esas metas a corto y mediano plazo lo que hacen es que nos ayudan a nosotros motivarnos, porque cada vez que tú alcanzas una meta a corto plazo o a mediano plazo, tú dices, wow, lo logré, pero para nosotros poder alcanzar eso, nosotros tenemos que fijar metas reales. Pero reales aquí con su matiz, porque sabemos y entendemos que nosotros caminamos por fe y no por vista. Y muchas veces lo que no es posible para nuestros ojos, sí es posible para Dios. Entonces aquí el clic en esta parte está en nosotros poder entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. De la palabra a la acción tiene que ver con eso. Hacia dónde Dios quiere que yo me dirija en esta temporada de mi vida. Porque muchas veces el plan de nosotros es llegar a Barcelona, pero Dios nos está mandando a China. ¿Qué es eso? Entonces, en la misericordia de Dios, muchas veces no logramos, como que sentimos muchos impases para llegar hacia ese destino. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser discernidos y que no nos pase como a Balaam,
que la burra le tuvo que decir, espérate, o sea, cuando yo no te he servido de una manera correcta, yo aquí parafraseando. Bueno. Porque muchas veces esos obstáculos que estamos encontrando en el camino no necesariamente quiere decir que, ay, que lo tengo que vencer todo, que no sé qué. No, ahí entra en juego el discernimiento para yo comprender. Es que Dios me está diciendo que este camino, esta acción que yo estoy tomando, no necesariamente se ajusta a su diseño para mi vida. Uy. Wow. Y así como decía Raquel, también el nosotros saber hacia dónde Dios nos está direccionando y accionando nos ayuda a tener una revelación del mundo espiritual. Es decir, y voy a tomar ese ejemplo, si Dios te está diciendo que es a China o a Barcelona, a donde quiera que Él te quiera llevar, parafraseando, tú tienes que saber que los obstáculos que vendrán vienen para impedir en ocasiones que tú llegues a ese lugar. Tener la revelación de que Dios te dio una palabra y de que tú tienes un destino, un lugar, un propósito que cumplir, una empresa que construir, te va a dar la fuerza y la convicción para cuando lleguen los embates, para cuando lleguen las pruebas, tú poder decir la victoria ya fue asegurada de parte de Dios. Me encantó algo que leí y le compartí a Raquel, y es algo que dice: la acción revela el compromiso que tenemos con el propósito de Dios. Uy. ¿Dónde está tu compromiso con lo que Dios te está llamando a hacer? Y como bien mencionaba Raquel, y es importante que sepamos que el accionar está en las fases de nuestra vida, en lo espiritual, en la familia, en el trabajo. Lo que no nos podemos quedar es inactivo. Ojo, no estoy hablando de esas pausas de descanso que siempre son necesarios, incluso cuando estamos accionando, porque el descanso es parte del proceso. Hablo a una inactividad que te mantiene estancado, a una inactividad que te lleva al ocio, a una inactividad que te lleva al mundo de donde no hay sueño, a lo de bar, y si no sabes dónde es lo de bar, leen la palabra. Lo de bar tiene una traducción de lugar de, vamos a parafrasear, de no sueño, de cosas que no se dan, y Dios quiere llevarnos a que nuestros planes y propósitos en el Señor se cumplan. Dios no nos ha dado un sueño, Raquel, no nos ha dado una meta para que no se cumplan, porque entonces no tiene sentido. Y mucho menos Dios no nos va a dar una palabra para que el ángel la ejecute, porque a quien Dios está llamando a ejecutar es a nosotros. Es como en un trabajo, tú puedes tener diferentes personas con las cuales tú trabajas, y tienes una que tú sabes que puedes hacer las 10 cosas, pero en determinado momento tú vas a querer mandar a accionar a aquella que no lo ha hecho, porque tú necesitas que experimente y conozca el poder del accionar. ¿Por qué? Porque en el accionar hay experiencia. Así es. Entonces Dios no quiere, para concluir esta idea, que nosotros nos quedemos sin esa experiencia, sin ese deleite de ver, wow, me lo propuse, lo logré, como en algunos momentos me lo propuse, no resultó, pero aprendí. Así es. Wow, tremendo, Stephanie. Las promesas en el Señor son sí y son amén. Quiere Gloria a decir, Dios. oye, Dios dijo que es por aquí, que vamos. Amén. Pues vamos a pasar esa palabra, vamos a convertirla, vamos a materializarla en mi entorno. Entonces, para yo materializar esa palabra, no necesariamente el panorama siempre va a ser favorable. Lo importante es saber, Dios habló. Si Dios habló, entonces lo que me queda a mí es actuar, es accionar. Hay un verso que me encanta y que está en Eclesiastés 11:4, y dice de la siguiente manera: el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla Wow. cada nube, nunca cosecha. Quiere Wow. decir que nosotros, si tenemos esa palabra de que es tiempo de avanzar, de emprender, no nos podemos sentar a esperar que todo va a estar excelentemente bien, que todos los aires van a estar a favor. Hay ocasiones que sí, pero no siempre se da de esta manera. Entonces, es ese discernimiento, es ese accionar del que comentaba Stephanie, que nos saca del estancamiento y que nos ayuda a quitar todas esas excusas.
Porque muchas veces, no, espérate, disfrazamos la excusa de prudencia, de una falsa prudencia. Así es. No, Wow, espérate, tengo que ser prudente, espérate, espérate. O sea, es que nosotros tenemos que saber que el plan de Dios no se encasilla en una circunstancia. O sea, Dios es más que eso. Pero para lograr esto, nosotros necesitamos sacudirnos el polvo y emprender, entendiendo que es Dios que nos impulsa, que nos da la fuerza para nosotros ir hacia lo próximo. Para ir cerrando, quiero pasar de la palabra a la acción. Bueno, voy a dejar la holgazanería, voy a dejar la procrastinación, tengo que soltar un poquito la estructura, porque también tengo que estar abierta a entender que yo puedo salir con destino a tal lugar y puede ser que Dios quiere o me cambie el trayecto de llegada o que haga algo distinto a como yo lo tenía concebido en la idea original, según mi mentalidad. Así pero en es. el plan de Dios ya estaba. Entonces, con toda esta información, es como que, espérate, déjame considerar, en la medida en la que avanzo, en la medida en la que acciono, qué es lo que se va aplicando a mi circunstancia, a mi diario vivir. Y como bien Raquel decía, podemos también establecer fechas que debemos saber que de alguna manera serán cambiadas, modificadas, pero el hecho es que a esas acciones le agreguemos un plan, le agreguemos fecha. Y algo muy importante, Raquel, que yo he aprendido, que el que planifica tiene fe. Sí. Porque tú sabes quién es el que no planifica, el que entiende que le va a ir mal, el que entiende que ni sabe si mañana va a estar vivo. El hecho de yo planificar, al menos yo en mi vida, me ha hecho entender que es tener fe. Es decir, como bien mencionaba, me inscribí en un curso, tengo fe que lo voy a terminar, tengo fe que voy a estar vivo, tengo fe que lo voy a celebrar. Quien no acciona sencillamente ya dejó de soñar, dejó de confiar en que Dios lo puede hacer. Y ya para cerrar, como bien Raquel decía, quedémonos con esta frase: Dios lo puede hacer y lo hace. Aleluya. Dios es bueno y es fiel. Él solo necesita que nosotros confiemos y avancemos. Si has podido llegar hasta aquí, te damos las gracias y te pedimos que por favor puedas compartir este episodio con otras personas que tal vez quieran escuchar sobre este tema. También pueden escribirnos y dejarnos saber qué temas quieren que nosotros sigamos compartiendo, y adicionalmente pueden también sugerirnos, hacernos consultas de cualquier tema de cómo accionar en su vida, que estamos disponibles para poder también colaborarles. Así que nada, Dios te bendiga y hasta una próxima. Bye, bye.